Muy bien, pues vamos a comenzar ya. Vemos que el número de asistentes se va estabilizando, aunque siguen llegando algunos. De todas maneras, bueno, vamos a empezar con las presentaciones y así se van uniendo los más rezagados. Muchas gracias a todos por asistir a esta jornada de lanzamiento del programa OpenBIM Isover. Hoy con nosotros va a estar Marisa Pérez, que es la jefa de mercado de climatización, y mi compañero Javier Lamas, que es el ingeniero de desarrollo en CIP Ingenieros, que ha sido el responsable de desarrollo del producto, del programa. Yo soy Miguel Socorro, soy el director de integración BIM. Y bueno, la primera parte de la presentación va a correr a cargo de Marisa. Nos va a hacer una pequeña introducción de las novedades que nos trae el RITE de este nuevo RITE de 2021. Y luego a continuación pasaremos a explicar cuál es el flujo de trabajo con el que podemos sacarle un mayor partido, un mayor beneficio a la herramienta OpenBIM Isover. Para ello presentaremos de una manera muy breve el flujo de trabajo OpenBIM, para aquellos que no lo conozcan, cómo poder trabajar, cómo poder desarrollar un proyecto BIM de una manera muy sencilla, y realizaremos un ejemplo de aplicación utilizando las diferentes herramientas que pueden entrar en juego a la hora de hacer una instalación de conductos de climatización aislados térmicamente para cumplir con las exigencias del RITE, y también podemos aislarlos para cumplir con las condiciones del Código Técnico de la Edificación en cuanto a protección contra incendios, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera parte, que es una primera parte formativa, en la cual Marisa nos va a explicar las novedades del RITE. Así que, bueno, le damos paso a Marisa. Buenos días, Marisa, y todo. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Miguel, por la introducción que has hecho, y agradeceros también a todos los participantes a esta webinar vuestra asistencia. Espero que os resulte muy interesante esta nueva aplicación de OpenBIM Isover. Antes de que Miguel y Javier os comenten y os expliquen el funcionamiento de esta nueva aplicación, quería mostraros y hacer un breve resumen de las principales modificaciones del RITE en la actualización de este mes de marzo del 2021 en la parte relativa a redes de conductos y de tuberías, para que después podamos mostraros cómo podemos justificar esos requerimientos térmicos del RITE mediante la metodología BIM con el OpenBIM Isover. Después, posteriormente, os voy a presentar también en una segunda parte de esta presentación, de manera muy resumida, todas las soluciones de aislamiento técnico de HVAC de Isover, para que de esta manera podáis seleccionar la mejor opción para cada instalación que diseñéis con la herramienta OpenBIM Isover. Por lo tanto, vamos a empezar con esas principales modificaciones del RIT. Lo primero, quería comentaros cuáles son las exigencias que tienen las redes de conductos de climatización y ventilación. Entonces, he hecho aquí como un resumen que está dividido en 4 bloques principales, y aquí aparecen los requisitos principales que tienen que cumplir estas redes de conductos. Un requisito muy importante es la parte de seguridad. La parte de seguridad frente al fuego. ¿Qué reacción al fuego tienen estas soluciones? Que, como sabemos, el Código Técnico de la Edificación nos dice que como mínimo tienen que ser BS3 de 0. También hay que tener en cuenta a nivel de seguridad, por ejemplo, las presiones de estas redes de conductos. Estas redes de conductos tenemos que evitar, hablando de manera coloquial, que no se rompan. O sea, que sean seguras y que tengan una cierta resistencia a la presión. Como mínimo, lo que se nos pide es que soporten más de 200 pascales. Otro punto clave de requerimiento en redes de conductos es la parte de higienización, y más hoy en día. Esta parte es muy importante, y con estas redes de conductos tenemos que garantizar que aguantan o soportan los distintos métodos de limpieza existentes, limpieza por cepillado, limpieza a presión y demás. Asimismo, un punto clave es garantizar que estas redes de conductos, tal y como indica la norma, no tengan proliferación bacteriana. O sea, muy importante la parte de higienización, que estas redes de conductos se puedan limpiar y se puedan mantener eficientemente. Otro bloque crítico también es la parte de la acústica. No nos podemos olvidar del confort acústico. Tanto el Código Técnico de la Edificación como el RITE nos indican que no nos podemos olvidar de esta parte, de la acústica. Y el cuarto bloque, y no el menos importante, sería la parte de la eficiencia energética. Cuando hablamos de eficiencia energética, hablamos del aislamiento, que estas redes de conductos estén correctamente aisladas y tengan las resistencias térmicas que me pide el RITE,
que sean redes estancas, que no tengan fugas, porque eso es una ineficiencia energética, estaríamos tirando energía, y, por supuesto, una parte importantísima que es la de prevenir condensaciones. Cualquier tipo de condensación es algo totalmente indeseable en estas redes de cómputo. Por lo tanto, una vez vistos cuáles son los requerimientos más importantes de las redes, vamos a centrarnos en los cambios que ha habido en esta actualización del RITE en el mes de marzo en cuanto a eficiencia energética en redes de conductos y de tuberías. Si hablamos de redes de conductos, bueno, en redes de conductos lo que nos indica el RITE es que estas redes tienen que tener un aislamiento térmico suficiente para que la pérdida de calor de esta instalación no sea mayor que el 4% de esa potencia que transporta, ¿vale? Y en el caso de instalaciones de menos de 70 kilovatios, el RITE nos dice para un material de referencia que a 10 grados tiene una conductividad de 0,040, nos indica que el espesor en interiores tiene que ser 30 milímetros y el espesor en exteriores de edificios tiene que ser 50 milímetros. Si trabajamos con materiales que tienen conductividades diferentes a 0,040 a 10 grados, nos proporciona las fórmulas correspondientes para calcular cuáles tendrían que ser esos espesores, ¿vale? Entonces, el RITE que nos dice que para potencias superiores a 70 kilovatios hay que justificar documentalmente que las pérdidas no son mayores que las que se obtienen con los espesores que nos ha indicado aquí, ¿vale? Entonces, ¿por qué pongo esta parte? A nivel de la actualización del RITE aquí no ha habido cambios en las redes de conductos, pero lo he querido incluir para que tengamos en cuenta que con esta nueva herramienta que hemos desarrollado con CIPE podemos hacer esta justificación técnica para redes también de más de 70 kilovatios. Es decir, el OpenBIM nos va a hacer los cálculos justificativos por el método simplificado para instalaciones de menos de 70 kilovatios y por el método alternativo para instalaciones de redes de conductos de más de 70 kilovatios. O sea que tenemos ambos escenarios contemplados en esta nueva herramienta. En el caso de tuberías, aquí sí que ha habido cambios en el RITE. Para instalaciones de menos de 70 kilovatios, pues el RITE nos indica unas tablas de referencia donde nos informa si, en función de si son redes que están en interior o en exterior de edificios, o bien si son fluidos calientes o fluidos fríos, nos da las indicaciones de qué espesores tenemos que incluir en este aislamiento de tuberías. Esto para instalaciones de menos de 70 kilovatios. Vale, perdón, aquí, para instalaciones de más de 70 kilovatios, ¿qué nos dice el RITE en esta nueva actualización? Pues que en este caso, para más de 70 kilovatios, hay que utilizar el método alternativo. No permite utilizar el método simplificado. Y además nos indica que en ningún caso el espesor debe ser menor que el indicado en las tablas anteriores. Es decir, no podemos hacer un cálculo con espesores menores a los que están indicados en las tablas del método simplificado, ¿vale? Esta parte, como os comento, es nueva en esta nueva actualización del RITE. ¿Qué más cambios tiene el RITE en cuanto a redes de tuberías? Pues en la versión anterior, para instalaciones que tenían un funcionamiento en continuo, como por ejemplo redes de agua caliente sanitaria, el RITE indicaba que había que aumentar los espesores de las tablas que hemos visto anteriormente, había que aumentarlos en 5 milímetros. En la nueva versión que ha hecho, pues esos 5 milímetros, incluirlos en esta tabla que podéis ver aquí. Se ha hecho una tabla específica para aislamiento de tuberías para agua caliente sanitaria. Para verlo de manera más clara, tengo aquí esta diapositiva donde podéis ver que simplemente lo que ha hecho es sumar los 5 milímetros a los espesores de la tabla anterior. Por ejemplo, aquí, en el caso de un fluido caliente que discurre por el interior de un edificio, pues cuando para una instalación que no tiene un funcionamiento en continuo se requieren 25 milímetros de espesor, pues ahora ha pasado a esos 30 milímetros de espesor. Como podéis ver, lo que es el requerimiento en sí no ha cambiado, es la manera de mostrarlo en esta tabla. Algo también que ha cambiado en el RITE, el tema de estanqueidad de redes de conductos. Anteriormente había 4 clases de estanqueidad, A, B, C, D, siendo A la peor clase de estanqueidad, a la que se le permitía mayor coeficiente de fugas, y la clase D la que ofrecía una mejor estanqueidad. El RITE nos decía que las redes de conductos tenían que tener una clase de estanqueidad B o superior, es decir, podían ser B, C o D. Ahora, en esta actualización del mes de marzo, lo que se ha hecho es una redefinición de estas clases de estanqueidad y aparecen 7 clases de estanqueidad, desde ATC7, que sería una estanqueidad no clasificada, a una estanqueidad ATC1,
con un coeficiente de fugas muy, muy bajito. A nivel de requerimiento, lo que sigue pidiendo el RITE es exactamente lo mismo, porque nos dice que las redes de conductos tienen que ser ATC4 o superior. Y si os dais cuenta, el ATC4 es equivalente a la clase B de estanquidad anterior. O sea, el requerimiento en sí no ha cambiado, es simplemente la reclasificación que se ha hecho de las clases. Pero los requerimientos siguen siendo los mismos. Y sí que es verdad que ahora aparece una clase de estanquidad muy superior, que antes no existía, que es la ATC1, con un coeficiente de factor de fugas muy, muy bajito. Vale, una vez que hemos visto cuáles han sido esas principales modificaciones en cuanto a redes de conductos y tuberías en el RITE, vamos a ver cómo podemos justificar estos requerimientos térmicos del RITE mediante la metodología BIM. Por lo tanto, la herramienta que os queremos mostrar lo que nos va a permitir es este flujo de trabajo que os estoy mostrando en esta pantalla. A partir de un software de modelización en BIM que estéis utilizando, que os permita dibujar las instalaciones, como pueda ser un Revit, Archicad o el Plan Tecton 3D, cualquiera de ellos, lo que se puede hacer es una exportación a un archivo de intercambio de información para que lo haga bajo un estándar IFC. Y una vez que ya tenemos este archivo de intercambio de información, podemos importarlo al programa OpenBIM Isover que hemos desarrollado con CIPE. De esta manera, utilizando este programa, ya podemos validar esos requisitos térmicos del RITE, así como os ha comentado anteriormente Miguel, también los requisitos en cuanto al código técnico de edificación respecto de protección pasiva, que nos va a permitir hacer sectorizaciones correctamente. Si no utilizamos un programa de modelización de estos que hemos visto aquí, podemos utilizar, por supuesto, pues los programas que tiene CIPE, que tiene varias aplicaciones disponibles, y de esa manera el camino sería más rápido para utilizar directamente el programa OpenBIM Isover. No necesitaríamos este archivo de intercambio de información intermedio en objetos IFC. Recordaros que si utilizáis programas de modelización de BIM, bueno, pues tenemos disponibles nuestros objetos BIM Primavera, que se pueden descargar en nuestra página web gratuitamente y están a vuestra disposición. Aquí también os muestro una pantalla para que podáis ver un poquito el aspecto que tiene un proyecto importado al OpenBIM Isover, pero posteriormente Miguel y Javier os mostrarán un ejemplo donde lo podréis ver muchísimo mejor. Y aquí tenéis también otro ejemplo de cómo se mostrará el tema de verificación del código técnico de la edificación en cuanto a sectorizaciones de zonas diferentes de edificios. Vale, esta herramienta, el OpenBIM Isover, ¿cuáles son los entregables que nos va a permitir? Por un lado, el modelo BIM, por supuesto, y después me va a sacar un listado de justificaciones de cálculos, tanto por el método simplificado como por el método alternativo, como he comentado anteriormente. Asimismo, me va a sacar un listado de todos los materiales que necesito para esa instalación, con la justificación de que cumplen el RITE o el código técnico de la edificación en el caso de requerir resistencia al fuego. Y, por ejemplo, en el caso del sistema Climaver, también en este informe me aparecerá una estimación de los accesorios que puedo necesitar, como por ejemplo cinta Climaver o cola Climaver. También en estos informes vamos a ir incorporando progresivamente datos de sostenibilidad de todas nuestras soluciones. Entonces, vamos a incorporar información sobre los aspectos más representativos de las declaraciones ambientales de producto de todas nuestras soluciones, así como también lo que hemos llamado pasaporte a la sostenibilidad, que es cada una de nuestras soluciones cómo puntúa en las distintas certificaciones medioambientales existentes. Es decir, cómo puntúa, por ejemplo, aquí podéis ver un Climaver neto en LEED, en BREEAM, en WELL o en verde. Asimismo, también se incorporará lo que es la ficha técnica de las soluciones elegidas en la parte final del informe. Bueno, pues una vez que hemos visto los requerimientos del RITE, la actualización del RITE del mes de marzo y cómo con OpenBIM Isover vamos a poder justificar esos requerimientos, os quería también mostrar de una manera muy resumida todas las soluciones que tenemos de HVAC en Isover para que en función de la instalación que tengáis que diseñar podáis seleccionar la más adecuada en OpenBIM Isover. Lo he dividido para explicaros primero los tipos de conductos que existen, tanto conductos autoportantes como conductos metálicos, la normativa que cumplen todas nuestras soluciones y después vamos a diferenciar las soluciones como soluciones en el interior de edificios
y cuáles son las soluciones que recomendamos para exterior de edificios. En la parte final de esta segunda parte de la presentación también os voy a comentar otra serie de soluciones que quizás no son tan conocidas, que también están en nuestra gama y muchas de ellas están incorporadas en el OpenBIM Isover. Cuando hablamos de soluciones de HVAC y Isover, bueno, pues tenemos soluciones para interior de edificios, soluciones para exterior y soluciones de resistencia al fuego. Y todas nuestras soluciones cumplen esos requisitos que hemos visto anteriormente que se le piden a las redes de conductos. La parte de confort térmico, la parte de confort acústico, la seguridad y, por supuesto, la calidad del aire interior. Cuando hablamos de soluciones de interior, bueno, pues aquí tenemos dos tipos de soluciones diferentes. Una solución muy conocida que son los conductos autoportantes Climaver, o también tenemos soluciones para aislamientos de conductos metálicos, bien aislamiento por el exterior del conducto metálico o aislamiento por el interior del conducto metálico. Cuando hablamos de qué soluciones ofrecemos en Isover para exterior, también tenemos soluciones de conductos autoportantes para exterior, que sería el Climaver Star, que es un conducto autoportante diferente al estándar, al más conocido como un Climaver Net o un Climaver Plus. Este es un conducto autoportante específico para exteriores y también, por supuesto, pues tenemos soluciones para exterior de edificios que son aislamiento de conductos metálicos, bien por el exterior o bien por el interior. Por lo tanto, conductos autoportantes y tenemos también soluciones de aislamiento de conductos metálicos. Una parte importante que os quería comentar es que cuando buscamos acústica, para tener ese confort acústico en una instalación, las soluciones recomendadas son o bien un conducto autoportante, que tiene un tejido fonoabsorbente en su interior y me va a proporcionar esa absorción acústica y esa atenuación acústica, o bien la solución sería un conducto metálico aislado por el interior. De esa manera conseguiré una buena acústica. Sin embargo, si yo aíslo un conducto metálico por el exterior, la acústica no será buena. Es un punto diferenciador a la hora de elegir entre unas soluciones y otras, ¿vale? Después hay otra serie de aspectos que me pueden hacer elegir entre un conducto metálico o un conducto autoportante. Por ejemplo, quería comentaros que desde hace más de un año nuestro sistema Climaver tiene marcado CE de sistema. Anteriormente, como otras soluciones que existen en el mercado, teníamos el marcado CE de producto, es decir, del panel en sí, pero hemos querido dar un paso más allá y hemos hecho un marcado CE voluntario como sistema de ventilación y como sistema de climatización. Es un elemento diferenciador que también nos puede ayudar a elegir una solución u otra para una instalación. Asimismo, también quería comentaros otra serie de puntos importantes a tener en cuenta cuando elegimos una solución u otra, porque un conducto autoportante pues me da mucha flexibilidad en el montaje. Es una solución ligera que la puede instalar una única persona. El transporte de esta solución está muy optimizado, es un transporte muy sostenible porque se transportan paneles, no se transportan conductos, por lo tanto la densidad de carga puede ser máxima. Y, por supuesto, muy importante valorar la parte de rendimiento en montajes. Es una solución fácil y rápida de instalar, ¿vale? Pero bueno, en cada tipo de instalación tengo que ver cuál es la solución que necesito. Todas nuestras soluciones de HVAC cumplen, por supuesto, toda la normativa, desde el código técnico de la edificación en sus diferentes documentos básicos, los requerimientos del RITE, así como las normas de productos. Y, por supuesto, también las normas de uso. Una muy importante es la UNE 10012 de higienización de sistemas de climatización. Ahora lo que os quiero mostrar es como un escalado de las distintas soluciones que podemos ofreceros en Isover para aislamiento en el interior de edificios. Soluciones un poco ubicadas en función del confort térmico y el acústico que me proporciona. Si buscamos una solución para aislamiento exterior de conductos metálicos, pues la solución que recomendamos es Cleancover Roll Alu3 o Alu2. Ahora os comento la diferencia. El Cleancover es una manta con un revestimiento de aluminio reforzado por una malla de vidrio, y si queremos cumplir ese RITE en el interior del edificio, habría que seleccionar la manta de 30 milímetros de espesor. La diferencia entre el Cleancover Roll Alu3 y el Cleancover Roll Alu2 es simplemente la reacción al fuego. El Cleancover Roll Alu3 tiene una reacción al fuego BS1 de 0 y el Cleancover Roll Alu2 tiene una reacción al fuego mejor. Llegaríamos a un A2 S1 de 0. Como he comentado antes,
un aislamiento por el exterior de un conducto metálico, el coeficiente global de absorción acústica va a ser muy bajo. Si busco confort acústico, no es la mejor opción. Si busco simplemente confort térmico, cumple perfectamente los requisitos del RITE para interiores. Por lo tanto, si busco unas mayores prestaciones y busco también ese confort acústico, tendríamos que aislar ese conducto metálico por el interior. Para ello, la solución recomendada es el Clean Liner Roll G1, que con 25 milímetros de espesor me cumple perfectamente el RITE y ya consigo una absorción acústica mejor. Si vamos un paso más allá, ¿qué otra solución puedo proponer para una instalación en interior? Pues lo que son los conductos autoportantes Climaver, los más habituales el Climaver Plus con su revestimiento interior de aluminio y la solución más recomendada, el Climaver Neto, que tiene ese tejido interior fonoabsorbente que me permite conseguir absorciones acústicas de 0,85, o sea, un valor muy elevado. Y, por supuesto, cumple el RITE e incluso está por encima de esos requerimientos del RITE para interiores. Estaríamos con una resistencia térmica de 0,78 mayor que ese 0,75 que me pide el RITE. Y si vamos ya a una solución todavía mucho más eficiente y que nos va a proporcionar un mejor confort térmico y acústico, ¿qué solución podemos elegir? Pues podemos elegir Climaver Apta, que es un conducto autoportante en 40 milímetros de espesor. Con esta solución que consigo absorciones acústicas de 0,9, muy elevadas, y resistencias térmicas de 1,25, que realmente es lo que me pide el RITE en exteriores. O sea, consigo un ahorro energético aproximadamente un 30% superior a lo que me pide el RITE. ¿Vale? Esta solución de Climaver Apta, ¿dónde se utiliza más? Bueno, pues es una solución de altas prestaciones térmicas y acústicas y es una solución muy recomendada, pues sobre todo en sector terciario, en instalaciones que tienen un funcionamiento en continuo. Por ejemplo, hospitales, universidades, centros comerciales. En sector residencial no es tan habitual, también se instala, pero no es habitual, pero en este tipo de edificios de sector terciario es una solución que se suele instalar. Una vez vistas las soluciones en el interior de edificios, vamos a pasar a soluciones en el exterior de edificios para tener ese confort térmico y ese confort acústico. En exteriores, ¿qué podemos instalar? Bueno, pues podemos instalar un conducto metálico con una manta de aislamiento, que puede ser un clean cover, que aquí en este caso, al ser para exteriores, tendría que ser 45 milímetros de espesor, y posteriormente a este clean cover habría que poner una chapa de protección mecánica, porque el revestimiento, ese revestimiento de aluminio del clean cover no tiene protección ultravioleta, por lo tanto habría que forrarlo con una chapa. Como he comentado antes, si buscamos acústica, tendríamos que aislar ese conducto metálico por el interior. Para ello, la solución recomendada sería un Clean Liner Roll G1, pero en este caso, como es para exteriores, no tendríamos los 25 milímetros que os he mostrado antes, sino que tendríamos que pasar a 40 milímetros. Si vamos un paso más allá, ¿qué otra solución tenemos para exteriores? Bueno, pues una solución muy habitual que también se instala es hacer un aislamiento interior de un conducto metálico con un conducto autoportante, que para que cumpla el RITE en exteriores tiene que ser un Climaver Apta. Por lo tanto, yo puedo aislar un conducto metálico incluyendo un Climaver Apta en el interior de ese conducto metálico. Dentro de los Climaver Apta, que antes no os lo he comentado, hay distintas referencias. Está el Climaver Apta que veis aquí, que tendría reacción al fuego BS1 de 0, el A2 con una reacción al fuego mejor y el A1 que sería un Climaver Apta incombustible, en función de los requisitos que tenga yo en esa instalación. Por lo tanto, esta es otra opción válida, poner un conducto autoportante como aislamiento interior de un conducto metálico. Y si vamos un paso más allá, ¿qué solución es la que recomendamos? Bueno, pues un conducto autoportante Climaver Star, que en este caso no necesito ni una chapa de protección alrededor del conducto, ni tampoco necesito un conducto metálico como tal. El mismo conducto es autoportante y hace sus funciones. Además, pues este Climaver Star cumple perfectamente los requisitos del RITE en exteriores y tiene una absorción acústica muy buena, de 0,9. El coeficiente de absorción acústica es 0,9. Este revestimiento exterior del Climaver Star, aquí podéis ver varias fotos de instalación, este revestimiento, pues por supuesto que tiene protección ultravioleta y es totalmente impermeable para garantizar esa resistencia a la intemperie. Este tipo de solución pues se instala mucho en exteriores
por esta parte de absorción acústica tan importante que os he comentado que tiene, también porque es muy fácil y muy flexible a la hora de instalación y también en algunos tipos de obras por el bajo peso que tienen cubiertas. En cubiertas, en determinados casos donde no se puede poner un peso elevado, pues se elige este tipo de solución. Una vez vistas las soluciones para interior y para exterior de edificios, también os quería comentar otras que quizás no son tan conocidas dentro de la gama de HVAC de Isover y creo que también os pueden resultar interesantes y que están incluidas en el OpenBIM Isover. Una de ellas es el Clean Cover Lamela Mat. Esta solución es una manta para aislamiento exterior de conductos metálicos y la diferencia que tiene con el Clean Cover que os he comentado anteriormente es que tiene una reacción al fuego A1, es incombustible y debido a que es un producto lamelado en el que se ha cambiado la orientación de las fibras, tiene una excelente resistencia a la compresión. ¿Esto qué quiere decir? Cuando instalamos una manta en un conducto rectangular, pues siempre existe cierta tensión a la hora de conformar el conducto y el espesor en las esquinas se puede un poco reducir. Con esta solución, como tiene esa resistencia a la compresión tan elevada, conseguimos mantener ese espesor en las esquinas, lo que también nos da un acabado de la instalación muchísimo mejor. Esta solución es válida tanto para interior como para exterior en sus distintos espesores. 30 milímetros en interior para cumplir RITE y 50 milímetros en exterior. También dentro de la gama de HVAC está la solución Climaver A2 Deco. Esta solución es una solución decorativa que lo que me evita es tener que hacer ese pintado posterior de las instalaciones que en ocasiones se hace. Es una solución válida para interior, es una solución de 25 milímetros de espesor y aquí podéis ver algunas fotos donde podéis ver el acabado de esas instalaciones en su distinta gama de colores. Otra solución muy importante y que está incorporada también en el OpenBIM Isover es la gama Ultimate Protect. Esta gama es una gama que tenemos de protección pasiva para conductos de ventilación y extracción de humo multisector. Y OpenBIM Isover nos va a permitir justificar los requerimientos de resistencia térmica del código técnico con esta solución. Esta solución cumple hasta 2 horas de resistencia al fuego y cumple también fuego interior y exterior, ambos escenarios de incendio, que es algo importante a tener en cuenta. Es una instalación además una solución muy rápida de instalar, muy ligera, muy adaptable y al igual que os he comentado en la gama Climaver, aquí también hemos querido dar un paso más del estándar habitual y hemos hecho un marcado CE también voluntario del sistema Ultimate Protect como sistema de protección pasiva. O sea, no solo está hecho el marcado C del panel o de la manta, sino que también tenemos el marcado C como sistema. ¿Vale? Aquí podéis ver algunas fotos de esta solución. Esta solución está disponible en formato panel para conductos rectangulares y en formato manta para conductos circulares. Y como os comento después, posteriormente, Miguel y Javier os podrán mostrar cómo están incorporadas estas soluciones al OpenBIM. Y ya para terminar, y dentro de toda la gama de soluciones que tenemos de HVAC, comentaros también la solución que tenemos para aislamiento de tuberías, que nuestra solución es Ultimate Protect Bi-Sectional U2, que cumple también perfectamente el RITE y tenemos una gama amplia en cuanto a diámetros y a espesores. También comentaros que dentro del grupo Isover también tenemos soluciones en base elastomérica, todas nuestras soluciones de Cayman, no solo para cubre de tuberías, sino también para aislamiento de conductos metálicos. A día de hoy no están incluidas en el OpenBIM Isover, pero seguramente que en un futuro también estén incorporadas todas estas soluciones. Y para añadir un punto más, nuestra solución Ultimate Protect Bi-Section ALU2 también nos sirve para hacer sectorizaciones. También instalada de una determinada manera, nos permite hacer esas compartimentaciones de distintos sectores, consiguiendo hasta EI 90 e incluso hasta un EI 120. ¿Vale? Sin necesidad de incorporar collarines ni ningún tipo de elemento en el paso de sector, simplemente poniendo la cubre tubería con unos espesores definidos según todos los ensayos y rellenando ese paso de sector bien con un mortero o con un yeso. Para ello tenemos un manual específico sobre esta solución por si estáis interesados y lo podéis ver en nuestra web. Por lo tanto, haciendo un resumen de todas las soluciones que tenemos, pues hemos visto que todas nuestras soluciones cumplen con ese confort térmico que buscamos. Si buscamos acústica, podemos elegir bien un conducto autoportante o un aislamiento interior de conductos metálicos.
Si buscamos fácil instalación, todo lo que es el sistema Climaver es un sistema muy fácil de instalar. En un único paso hago mi conducto y también tengo el aislamiento integrado. La gama de protección contra incendios Ultimate Protect también es una gama de muy fácil instalación, es muy fácil de instalar respecto de otras soluciones que existen a día de hoy en el mercado. Y también recordaros pues las soluciones que tenemos que nos permiten hacer sectorizaciones cumpliendo el código técnico de la edificación, que sería la gama Ultimate Protect para conductos de ventilación y extracción de humo multisector, y también nuestras cubretuberías que también nos permiten hacer ese tipo de sectorizaciones. Por lo tanto, lo que os quería mostrar un poco en esta presentación es la gama completa que tenemos para que después vosotros ya cuando diseñéis una instalación con OpenBIM y Isover podáis decidir cuál es la mejor opción para el proyecto que estéis desarrollando. Muchas gracias por vuestra atención y paso la palabra ahora a Javier y a Miguel para que os puedan hacer una demo de lo que es esta nueva aplicación OpenBIM Isover. Muy bien, Marisa, pues muchísimas gracias por tu presentación, porque la verdad es que hemos pegado un repaso a fondo de cuáles han sido los cambios normativos que se han producido en esta nueva versión del RITE y luego hemos visto las soluciones que podemos utilizar para dar cumplimiento a este cambio normativo, ¿no? O sea que yo creo que esta presentación, que es muy interesante, por el chat nos han estado preguntando si luego podrán disponer los asistentes de ella. Así que, bueno, luego ya... Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. A todos los asistentes, pues podemos en el email posterior que enviaremos con el enlace de descarga de la herramienta y demás, pues podemos adjuntar la presentación. Ahora vamos a pasar, voy a coger el control yo de la presentación, me voy a hacer presentador yo y voy a compartir mi pantalla. A ver, me convierto en presentador y muestro mi pantalla. Y bueno, lo que vamos a pasar ahora es a ver la herramienta en sí. Nos la va a enseñar mi compañero Javier. Yo lo que voy a hacer es una pequeña presentación en la cual os voy a indicar, en primer lugar, desde dónde se puede descargar la herramienta y cómo se puede trabajar con ella en un flujo de trabajo OpenBIM, ¿vale? Bueno, como sabéis, si habéis estado en alguna presentación previa en los últimos meses, bueno, ya llevamos tiempo con este servicio, CIPE ha desarrollado una plataforma, BIMserver.center, lo tenéis aquí, es BIMserver.center, sin .com, ni .es, ni nada, es solamente así, en la cual, pues bueno, os podéis registrar de manera gratuita, simplemente con un nombre, correo y contraseña para que tengáis vuestro acceso identificado y podéis gestionar vuestros propios proyectos, ¿vale? Voy a iniciar yo sesión con mi cuenta de CIPE y vamos a ver que en la parte izquierda tenemos la Store. Aquí tenemos la Store, que es donde subimos todas las aplicaciones de CIPE. Si pinchamos encima, vamos a poder acceder a todas las herramientas que vamos a ver en esta presentación y en todas las presentaciones que estamos llevando a cabo en estos meses, ¿no? Como sabéis, en CIPE tenemos herramientas de diferentes disciplinas, cálculo estructural, mediciones y presupuestos, instalaciones eléctricas, instalaciones HVAC, que son las que vamos a ver hoy, telecomunicaciones, fontanería y saneamiento, análisis térmico. Bueno, aquí podéis pegarle un vistazo a todas el portfolio de herramientas que tenemos. Yo me voy a centrar en los sistemas de fabricante, ¿vale? El segundo carrusel, cuando entramos en la Store, el segundo carrusel es del sistema de fabricantes y aquí entre las aplicaciones que tenemos podemos encontrar el OpenBIM Isover, ¿vale? Para su descarga. Aquí lo tenemos diferentes herramientas que pueden complementar el uso de las soluciones de Isover, pues por ejemplo con el cálculo de las instalaciones de climatización de diferentes marcas y luego podemos continuar podemos realizar o resolver nuestra instalación de conductos con la herramienta OpenBIM Isover. Como veis, la descarga es gratuita. Podemos descargarlo simplemente dándole al botón de descarga y aquí tenemos unas capturas de pantalla de la herramienta, pero bueno, más que ver unas capturas de pantalla, yo creo que lo suyo es ver la herramienta en sí. Para el ejemplo que nos va a presentar mi compañero Javier, vamos a hacer uso de esta plataforma, vamos a utilizar también un modelador. Ya lo hemos visto en el esquemita que nos había enseñado Marisa, pero nosotros disponemos de una serie de herramientas gratuitas, entre las cuales tenemos CIPE Architecture,
que es el programa que nos permite realizar el modelado del edificio de una manera muy sencilla a partir de la definición de volúmenes. Pues vamos a ir definiendo los elementos constructivos y vamos a modelizarnos nuestra instalación 3D, ¿vale? Del edificio. Luego también lo que veremos será el uso del CPH Back That Work, que lo que nos va a permitir es realizar el diseño de las redes de climatización, ¿vale? Ahora lo veremos en el ejemplito. Y bueno, toda la información del proyecto se va a guardar en un proyecto ejemplo, que es el que vamos a ver. Simplemente voy a introduciros en la metodología o en la nomenclatura de la terminología BIM. Un proyecto BIM no es ni más ni menos, es algo muy sencillo. Es una carpeta que contiene diferentes ficheros generados por diferentes herramientas, por diferentes software. Aquí, si me vengo a proyectos, vamos a entrar en el City Hall, que es el ejemplo que vamos a ver, y si entramos en contenido, vemos cómo tenemos esta carpeta que contiene una serie de archivos y nosotros, bueno, el tema del BIM es poder intercambiar información entre diferentes herramientas. Entonces, para ello necesitamos un fichero que se pueda leer, que sea legible por cualquier software, ¿no? Para eso nosotros trabajamos con el formato IFC, que es un estándar de intercambio de información entre software. Pues bueno, aquí lo que podemos tener es el modelo arquitectónico, ahora lo veremos, mi compañero Javier ha hecho este ejemplo. Tenemos el modelo de la arquitectura, tenemos la instalación de HVAC, tenemos los paneles y aquí, bueno, simplemente que os quedéis con que tenemos una carpeta en la cual cada uno de los programas va volcando información, va metiendo archivos dentro de esta carpeta y el resto de herramientas que están conectadas a esta carpeta pues puede descargarse información para ahorrar pasos, no tener que duplicar. Si yo ya tengo las estancias generadas y tengo las cargas térmicas, pues voy a utilizar esa información para hacer el cálculo, el diseño de mi instalación de climatización sin tener que volver a teclear las cargas térmicas, sin tener que volver a trazar los conductos. Si ya tengo los conductos trazados, pues voy a recubrirlos con material de Isover sin tener que volver a trazarlo, ¿vale? La ventaja de este flujo de trabajo es que es multiusuario, ¿no? Podemos estar trabajando un equipo de varios profesionales sobre la misma carpeta, leyendo el contenido de la carpeta y aportando nuevas capas. Por lo tanto, podemos estar realizando la instalación de HVAC al mismo tiempo que otro técnico, que otro compañero puede estar haciendo la instalación de electricidad o la de fontanería, ¿vale? Entonces, al final, cada una de esas disciplinas volcarán su contenido en la carpeta y tendremos el proyecto, que es todo el contenido que hay dentro de la misma, ¿de acuerdo? Pues bueno, nos quedamos simplemente con la gestión de los proyectos y la Store. Recordar que la herramienta es gratuita, la podemos descargar desde la Store de BIMserver.center, nos vamos a los sistemas de fabricante o simplemente tecleamos OpenBIM Isover y ya nos va a salir filtrado, ¿vale? Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, voy a darle paso a que comparta pantalla mi compañero Javi. Javi, te doy paso, te convierto en presentador y ahora vas a poder compartir tu pantalla. De modo que vamos a ver este ejemplo de aplicación, este ejemplo directamente sobre los programas para que veáis lo sencillo y lo productivo que puede ser para el desarrollo de vuestros proyectos el trabajar con estas herramientas, ¿vale? O sea que todo tuyo, Javi. Bueno, buenas a todos. En primer lugar, ¿se me escucha? Sí, se te escucha perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, antes de empezar esto, solo me gustaría decir una cosita más en relación con el trabajo colaborativo BIM. Como habéis visto y como bien ha explicado mi compañero, estamos trabajando muchas disciplinas sobre un mismo proyecto en tiempo real y, sobre todo, lo más importante, de forma colaborativa, intercambiando información con todos los profesionales que intervienen en el proyecto o en la obra, en este caso. Lo que hace ahorrar una barbaridad los tiempos, evitar colisiones, cosa muy importante que siempre pasa cuando superpones dos planos 2D de disciplinas diferentes y, sobre todo esto se traduce en un ahorro de tiempos y económico. Y bueno, será el pequeño matiz que quería decir. Y ahora ya con esto vamos a explicar un poco el flujo de trabajo y con un pequeño ejemplo, como podéis estar viendo en la pantalla. Bueno, en primer lugar, como bien ha dicho también Marisa al principio,
lo primero de todo que se necesita es un modelo arquitectónico. Este modelo arquitectónico puede estar modelado por cualquier software que trabaje con un estándar IFC. En este caso, nosotros tenemos Type Architecture, como podéis ver aquí, que es nuestro modelador BIM arquitectónico gratuito. Es decir, lo tenéis gratuito en la Store de BIM Server Center, como os ha enseñado Miguel. Y en este caso, este ejemplo consiste en un ayuntamiento. Bueno, vamos a ver un poco, porque el nivel de detalle es bastante alto. Entonces, si os dais cuenta, aquí estamos hablando de, está definida toda la arquitectura y todos los elementos arquitectónicos del edificio en cuestión, que este sería lo que es el primer paso. También podemos ver las plantas. Aquí se pueden ver las plantas. Y bueno, al final es un edificio sencillito de 2 plantas, un ayuntamiento con diferentes tipos de estancias y eso. En este caso, aquí se definirá lo que es todos los elementos arquitectónicos y los espacios que tiene el edificio. Por ejemplo, vamos aquí podemos ver administración, aquí podemos ver aseo adaptado de la planta baja, etcétera, etcétera. Es decir, tendremos definida lo que es toda la geometría arquitectónica con todas sus características. Perfecto. Una vez dicho esto, esta información se podrá exportar desde aquí y se añadirá al directorio que hemos visto antes del proyecto. En este caso, como ya está exportada, ya la hemos visto antes también. Entonces, en este caso se exportará y esa información ya estará en ese directorio del proyecto. Por lo cual, el siguiente paso, siguiendo nuestro flujo de trabajo, sería ir a cphvac.work a calcular lo que es toda la instalación de HVAC. En este caso, como podéis ver, tenemos la geometría leída en cualquier momento. Aquí nos conectaríamos al proyecto y leeríamos lo que es toda la información que requerimos para el proyecto, es decir, toda la información que requerimos. En este caso, lo que requerimos son los muros, los recintos, los forjados. Aquí se puede ver. Un segundo y os lo enseño. Aquí podemos ver un poco la información requerida. En este caso, esta es la información requerida que tenemos. Luego, como bien hemos dicho, estamos conectados en todo momento al proyecto y podemos mostrar toda la información que nosotros queramos. En este caso, podemos mostrar una vista más detallada del trabajo y podemos ir quitando capas, viendo capas en función de cómo queramos trabajar. ¿Vale? En este caso, esta aplicación se utilizará para calcular, como bien he dicho, toda la instalación HVAC. Aquí ya la tenemos calculada, toda la instalación. Como se puede ver, en este caso tendremos lo que es por recinto, tendremos lo que son todas las cargas térmicas de refrigeración, de calefacción y luego los caudales de ventilación y extracción que pueden venir leídos de nuestro software Cipetern Loads. Que Cipetern Loads es un software desarrollado para calcular las cargas térmicas de los recintos de los edificios a partir de las condiciones que lo envuelven, es decir, las condiciones, los tipos de fachada que tienen, los tipos de muros que tienen, el tipo de forjado, es decir, con todo esto podremos calcular las cargas térmicas, los equipos que tiene cada habitación, con todo esto podremos calcular las cargas térmicas de cada uno de los recintos. En el caso de que no se quiera pasar por este software, lo cual también puede pasar, se podrán añadir manualmente o cambiar manualmente las cargas respecto a que el usuario quiera. Con estas cargas, al final lo que haremos es calcular mediante la fórmula y el procedimiento del cálculo del calor sensible, calcularemos el caudal que requerimos. Y con ese caudal y luego con las opciones de cálculo para conductos, con los dos criterios de velocidad máxima admisible y caída de presión máxima admisible por metro, en este caso también lo podremos modificar, es donde calcularemos toda la red de HVAC. Para ello, lo primero la tendremos que modelar en 3D. En este caso, bueno, como estáis viendo, ya está modelada y calculada, pero bueno, vamos a hacer un ejemplo simple. Bueno, vamos a poner un par de tuberías. Podremos seleccionar entre el material de las tuberías
teniendo varios materiales que seleccionar, luego el tipo rectangular o circular y luego la anchura, la altura, la longitud. Como os dais cuenta, esto tiene candaditos. Cuando los candaditos están abiertos es porque luego podremos, mediante el botón este, dimensionar la instalación. Es decir, no será necesario en ningún momento ir cambiando las dimensiones de los conductos. Simplemente vamos a modelar dos o tres conductos. En este caso, a una altura, porque estamos trabajando en una vista de planta, de 3,5 metros. Voy a poner esto. Como podéis ver, ya hemos modelado dos redes de conductos. Dos redes de conductos que están aquí y representadas en 3D con sus dimensiones reales. Todo esto, al final, bueno, lo elimino porque, como veréis, están todas creadas. Con todo esto se irá modelando la instalación. Como podéis ver, es una forma de modelar muy rápida y sencilla. En este caso, podéis ver que tengo diferentes dimensiones, es porque ya se ha calculado la instalación. Pero en un primer lugar no es necesario cambiar las dimensiones, como he dicho, sino que todas las redes, previo al cálculo, estaban hechas con unas dimensiones iguales en todos los sitios. Pero posteriormente al cálculo vamos a calcular. En este caso lo calculo porque ya no voy a dimensionarlo porque ya lo tengo dimensionado, simplemente lo calculo, pero en el caso de que no se dimensionaría y se dimensionaría automáticamente. Y en este caso aquí tenemos lo que es la red de climatización, aquí tenemos el caudal que va por cada una de ellas, aquí en la cubierta tendríamos lo que es la UTA dimensionada con la potencia requerida de esta y el caudal de impulsión que tiene. Y luego, por ejemplo, aquí tendríamos, se podría ver también las redes de extracción en función del caudal de extracción. En este caso, porque tenemos climatización, pero si fuese caudal de ventilación, en vez de calcularlo con el calor sensible y con la fórmula del calor sensible, calor latente y todo esto, aquí cogeríamos el caudal de ventilación necesario por persona. En este caso tenemos un IRA3 y hemos aproximado 8 litros segundo por persona. Y bueno, este sería un poco lo que sería el paso previo, que es todo el dimensionamiento, la oferta que tenemos nosotros desde CIPE para poder dimensionar y calcular de una forma rápida y en un entorno 3D, o sea, el modelado, diseño y cálculo de la red de instalaciones de conductos HVAC desde cipehvac.org, que esta es la opción que ofertamos nosotros. No obstante, como bien ha dicho Marisa antes, podemos leer también de otros softwares, podemos leer también lo que es el modelo tridimensional, tanto arquitectónico como de conductos para trabajar con Isover. Entonces, todo esto estaríamos hablando de todo sería lo previo a trabajar con Isover. Y ahora vamos a ver cómo trabajar con OpenBIM Isover. Y vamos a ver un poco la primera vista de OpenBIM Isover. ¿Vale? En este caso, tengo el ejemplo ya hecho, que luego lo abriremos. Pero vamos a ver un poco cómo vamos a leer la información para tener también un poco de nociones de esto, cómo vamos a leer la información del directorio y eso. Y para eso vamos a crear un nuevo proyecto. Empezaríamos creando un nuevo proyecto y, como bien hemos dicho, lo primero de todo es asociarlo a una obra que ya tenga la arquitectura y los conductos hechos. En este caso vamos a seleccionar el proyecto, que sería aquí el City Hall, y aquí le aceptaríamos. Ahora, lo que es nuestro software se está conectando al directorio que antes ha enseñado mi compañero Miguel. Cuando nos conectamos a este directorio, bueno, ahora a lo mejor tardamos un poquito, pero esto es porque al estar compartiendo pantalla, todo esto gasta internet y eso, pues, pero bueno. Vale, aquí seleccionaríamos que queremos la arquitectura como el iniciador principal, ¿vale? Y ahora va a empezar a leer todos los proyectos, o sea, todas las obras que tenemos de todas las disciplinas en el proyecto al que le hemos asociado. En este caso, como hemos podido ver antes, pues tenemos ya asociado lo que es la arquitectura, tenemos asociada también lo que es la red de conductos y, bueno, un montón más de cosas que se muestran aquí. Cada uno de una disciplina diferente. Y en este caso podremos seleccionar tantas disciplinas como queramos leer. En este caso, obviamente, la instalación de HVAC la necesitamos por obligación, porque necesitamos leer la red de conductos para poder recubrirlos. Ahora, cuando seleccionamos el
el proyecto, la obra, leer todos los requerimientos y lo tenemos seleccionado. Bueno, pues en este caso vamos a añadir un par de cosas más. Aquí tenemos furniture y aquí stairs, cuando lea furniture. Y luego podríamos añadir, por ejemplo, como podéis ver aquí, que hay muchos OpenBIMs diferentes o muchas disciplinas diferentes. En este caso, podríamos añadirlos para poder ver o poder visualizar si tenemos colisiones o no con nuestro proyecto. Es decir, la integración que tenemos a la hora de trabajar. Claro, esto es muy importante a la hora de que un modelador trabaje. O, bueno, un modelador, un ingeniero, un diseñador. Entonces, cuando ya seleccionamos lo que es del proyecto, todo lo que necesitamos, le damos a terminar y ahora ya va a generarnos nuestro plano de trabajo para empezar a trabajar. Este es el proceso, este proceso que estáis viendo aquí es el proceso que se hace para conectar todos los softwares que tenemos. Es decir, cualquier obra en la que se vaya a intervenir, lo primero de todo es asociarla a una obra. En el caso de empezar con la arquitectura, se crearía una obra nueva, también se puede crear. Y con todo este proceso, lo que se haría es cada vez que se empieza en un proyecto y se quiere asociar un proyecto, se leería los requerimientos que se quieran. En este caso, por ejemplo, para trabajar en HVAC ductwork, lo que se ha hecho ha sido leer la arquitectura, como se puede ver, y tenemos ya los requerimientos que necesitamos y bueno, ahora ya lo hemos leído. Entonces, el primer paso será elegir unos aislantes térmicos predefinidos para los conductos de sección rectangular y los conductos de sección circular. Entonces, en este caso, pues por ejemplo, Climaver neto, pero podríamos elegir entre el que quisiéramos, Climaver neto, y en este caso, pues podemos cambiar, por ejemplo, a CleanCover Lamela Mat, por ejemplo, para sección circular. Y aceptaríamos. Entonces, ya ahora el software nos hace previo a entrar ya a trabajar con él, ya nos está recubriendo todos los conductos con el aislante que hemos, con el que hemos definido. Bueno, vamos a irnos al 3D. Vale, como podemos ver, ya estamos leyendo los requerimientos de espacios, de muros, de forjados, de cubiertas, etcétera, etcétera. Un segundo. Voy a editar estas dos partes. Podremos también eliminar las partes que queramos. En este caso es porque ahí tendríamos una salida de una UTA. Entonces, nada. Como habéis visto, la imagen cambia un poco respecto a la de antes, pero se puede poner también como el usuario quiera trabajar. En este caso, volvemos a tener las capas, pero en este caso las tenemos aquí. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner los conductos, el mobiliario, las escaleras. Entonces, en este caso, podemos ya configurar la ventana de trabajo como nosotros queramos. En este caso, esto es personal mío, a mí me gusta más trabajar así. Cada uno trabaja como quiere. Entonces, 4,35, o sea, le damos la opción al usuario de que trabaje como quiera. Entonces, 3,65, aquí estamos cambiando el corte con el plano superior para verlo todo bien. Bueno, ya de primera vista podemos ver cómo se han recubierto los conductos con el material seleccionado. En este caso, los conductos rectangulares se han recubierto con Climaver neto, espesor 25, y los conductos circulares, que los veremos en la planta baja, aquí en el salón de actos, se han recubierto por CleanCover Lamela Mat. En este caso, como bien nos hemos dicho, esto es un paso previo que se hace con un asistente, pero en todo momento el usuario va a tener la posibilidad de cambiar en función en función del aislamiento que él quiera. Por ejemplo, si yo ahora quiero cambiar a rol ALU3, voy a ser capaz de cambiar a rol ALU3 y lo habré cambiado por rol ALU3. Y en este caso, pues si le quisiera poner, por ejemplo, aquí para extracción, si le quisiera poner Ultimate Protect, del que hemos hablado antes, pues le podríamos poner ya el Ultimate Protect. Es decir, aquí ya el usuario dentro de la ventana de trabajo podrá cambiar o modificar todos los recubrimientos que él considere a lo que él considere. Y con la gestión de capas, pues por ejemplo, si los conductos no se quieren mostrar, simplemente se mostrará esto
y con los cortes de vista se podrá trabajar muy fácilmente. Eso es la primera parte. La segunda parte, en este caso, como bien se ha dicho, vamos a gestión de capas, vamos a quitar capas. Aquí vamos a ver una vista un poco ya de cómo está esto. Y en este caso, la segunda parte, para empezar a trabajar con esto, sería distinguir ya entre las redes que necesitan protección contra incendios y las que no. Esto es muy sencillo porque aquí tenemos el elemento con puerta cortafuegos. El elemento con puerta cortafuegos lo que nos va a hacer es, bueno, lo pongo así visto que es más sencillo de ver. Luego veremos ya el ejemplo hecho. Esto es un poco, explicar un poco. El elemento con puerta cortafuegos lo que hará será darnos esa opción de si se requiere, o sea, si la red de conductos requiere resistencia al fuego, es decir, ya nos tendremos que ir a un Ultimate Protect wired o slab o no. En este caso, como bien os he dicho, con el elemento este se colocará el elemento con puerta cortafuegos. Ahí tenemos el elemento con puerta cortafuegos. Este elemento con puerta cortafuegos lo que nos estará diciendo es que estamos dividiendo dos sectores de incendio y por lo tanto estamos ya protegiendo los dos sectores de incendio para no conectarlos y no necesitamos resistencia al fuego, es decir, para que nos cumpla clima neto o muchos otros de climatización. ¿Vale? Entonces, este sería el segundo paso. Y luego, por último, el tercero, vamos un momento a HVAC.org y vamos a ver una cosa. Si os fijáis, aquí tenemos dos UTAs que nos dicen la potencia total de cada una de ellas. En este caso, esta potencia de esta UTA tiene un total frío de 77.804 y una potencia total de calor de 79.455 vatios. Entonces, esto habría que definirlo con la embocadura de entrada, poniendo la embocadura de entrada, cambiando a la potencia que se requiere, 77.804, por ejemplo, para luego así posteriormente calcular también lo que es el método alternativo o el método simplificado, como bien se ha dicho también antes en la presentación. Entonces, con esto aceptaríamos y también colocaríamos la embocadura de entrada. Ya por último, para verlo un pelín, se podrán asignar sectores de incendio creándolos desde aquí. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner oficinas con una resistencia al fuego de 90, aceptar, y lo podremos asignar a los recintos que queramos. En este caso, pues por ejemplo, a todos. De forma que los conductos que tengan que tener la red de conductos que tenga que tener resistencia al fuego, leerá este requerimiento y luego también calculará si cumple o no cumple. Pues bueno, con todo esto, un segundo y ya abrimos la obra totalmente hecha y vemos un poco todo. Entonces, en este caso, vale, aquí tenemos ya la obra hecha. Aquí, como podemos ver, tenemos la obra hecha. En este caso, si os dais cuenta, aquí ya estamos en exteriores. Como estamos en exteriores, ya aquí tenemos Climaver-Star, ya no tenemos Climaver neto, por ejemplo. Y luego aquí ya tenemos un espesor de 45, bueno, para el circular se ha elegido la Melamat, y aquí ya que es interior tenemos un espesor de 28. En primer lugar, lo que ya podemos ver es que si vamos a editar, por ejemplo, planta baja, si editamos cualquier tramo de conducto, ya podemos marcarle la resistencia al fuego, que en este caso aquí no se requiere la resistencia al fuego, estamos hablando de una red de conductos con compuerta cortafuegos, y el aislamiento térmico, por el método simplificado o por el método alternativo. En este caso tenemos por el método simplificado, y como se puede observar en consultar comprobaciones, pues tenemos aquí ya individualmente las comprobaciones que se hacen para este material en concreto. Eso por un lado. Por otro lado, se podrá asignar requerimientos
y se podrá asignar de forma, en vez de ir editando uno a uno, se podrá asignar, por ejemplo, aislamiento térmico en interiores simplificado, y se podrá asignar y se podrá seleccionar todos los que se quieran. En este caso ya están seleccionados todos, como se puede ver, ya tenemos la comprobación aquí. Y luego ya, por último, una vez esté ya todo modelado y diseñado aquí, podremos darle a calcular. Aquí tendremos las comprobaciones. La primera será para asociar la resistencia al fuego a aquellos conductos que lo necesitan. Por ejemplo, en este caso, aquí podemos ver, como aquí ya lo está comprobando, aquí tenemos un EI90 y aquí tenemos un material que tiene una resistencia al fuego de 120. Pues en este caso está cumpliendo y ya tenemos el check también, que lo podemos comprobar aquí. Y luego, por otro lado, cuando demos a calcular, podremos calcular las pérdidas de calor en las redes de conductos, es decir, el método alternativo, las redes que lo necesiten. En este caso, vamos a quitar lo que son las vistas. Esto, vamos a quitar esto, esto y esto. Vamos a dejar aislado esto y vamos a ver un poco, porque esto ya está calculado. Es decir, aquí ya hemos puesto los requerimientos de la embocadura de entrada con una temperatura de aire de entrada y una potencia de la instalación. Que la potencia de la instalación, pues la hemos cogido de HVAC.Work, que ya la teníamos. Entonces, en este caso, como podéis comprobar, aquí ya tenemos una temperatura de entrada, una temperatura de salida y una pérdida de calor. Si nos vamos al siguiente, ya tendremos la temperatura de entrada del anterior, la temperatura de salida y luego tendremos la pérdida de calor. Y así, si os dais cuenta, el programa va leyendo la red de conductos de forma que aquí tenemos una temperatura de salida de 16,05 y una pérdida de 73,58 y aquí una temperatura de entrada de 16,05, 16,07 y de 40,06. En este caso es porque, se me ha olvidado comentarlo, los recintos también tienen definido, o sea, se va a definir para cada uno de los conductos la temperatura ambiente del recinto en el que se encuentran, la humedad relativa del ambiente en el recinto en el que se encuentran y la velocidad del fluido que pasa por ese conducto. Entonces, con todo esto, se leerá y se hará automáticamente todo el cálculo del método alternativo de las pérdidas de carga de la red. Pues con todo esto calculado, ya sabremos si nos cumple o no. En el caso de que no nos cumple, tendremos indicativos, o sea, visuales que nos dirán que no cumple. En este caso, como se puede observar, cumple todo. Y un segundo, vamos a volver a la vista, que a mí me gusta así. ¿Vale? Y una vista de planta para que se vea un poco. En este caso me ha faltado Farmicha y Stairs. Ahora sí, así, que se vea un poco así. Y luego aquí ya iremos a lo que son los documentos justificativos de todas las instalaciones. En este caso tendremos las comprobaciones. Primero tendremos unos cálculos justificativos donde expondremos todas las fórmulas que se han utilizado para calcular el método alternativo. Obviamente aquí lo que se ha utilizado son los coeficientes, se han obtenido los coeficientes de transmisión de calor, tanto de convección como de radiación. Bueno, en este caso el interior no tiene radiación, pero de convección y de radiación, tanto interior como exterior, y luego la resistencia térmica que aporta el aislante. Con todo esto se ha sacado la resistencia total y se han ido calculando las pérdidas por cada uno de los tramos. Luego, en este caso, lo tendremos para rectangulares y para circulares. Luego tendremos la justificación de la resistencia al fuego que ha comentado Marisa anteriormente, de la estanqueidad y de la reacción al fuego. Entonces, con todo esto tendremos, en primer lugar, una característica de los materiales, donde tendremos la EI del material, donde se ubica, los diámetros y el espesor. En este caso, pues tendremos los diámetros, obviamente, para los circulares. En este caso, lo primero que tendremos un listado de todos los materiales que se han usado con sus características. Aquí lo podemos ver, en este caso estamos hablando de una instalación bastante grande. Ahora, en el segundo lugar, tendremos las comprobaciones. En primer lugar, tendremos la del método simplificado, como hemos comentado, la instalación que va al salón de actos, como podéis comprobar, tiene una potencia de 17.500 vatios en frío, o sea, 17,5 kilovatios, y una potencia de calor
de 22,07, entonces es menor de 70, entonces con el método simplificado sirve. Entonces aquí tendremos el método simplificado y toda la justificación de cada uno de los conductos, bueno, de los aislantes térmicos. Luego tendremos, por el método alternativo, tendremos la pérdida de carga de cada uno de los conductos y luego tendremos la resistencia al fuego, el cumplimiento. Con todo esto estaremos justificando ya que todo nos cumple. Y luego, por último, tendremos las instalaciones. En instalaciones tendremos la red de conductos que es, como habéis visto antes, he definido climatización, la potencia que tenemos y luego la temperatura de entrada del aire, para la que se quiera calcular. Entonces, con todo esto, tendremos la pérdida de carga de cada uno de ellos y tendremos la pérdida de carga total de la red, que en este caso tiene que ser, por el RITE, se exige que sea menor que el 4% para redes de producción de calor o frío con potencias superiores a 70 kilovatios. En este caso cumple y tiene 3,11 y este es el documento justificativo que sacamos de todas las instalaciones. Como veis, es un documento extenso, justificativo y bien organizado. Luego, por otro lado, tendremos un cuadro de materiales. El cuadro de materiales, con todos los materiales usados, la superficie en metros cuadrados que se ha usado y, como bien antes ha dicho Marisa también, lo que es la estimación de productos complementarios para el montaje de estos aislantes, para la instalación. Entonces, un poco sería esto la vista de Isover. Entonces, con todo esto, pues también se exportaría la obra y en este caso vamos a ver un poco cómo se integra todo también en la plataforma. Bueno, como estáis viendo, el internet a veces va un pelín lento, pero bueno. Vale. ¿Te dais cuenta? Aquí tenemos, por ejemplo, la arquitectura. Aquí tenemos la instalación HVAC, por ejemplo. Vale. Vamos a coger Esther's. Vamos a ver furniture. Y luego, si os dais cuenta, bueno, aquí en principio tenemos lo que es la instalación HVAC. Vamos a verla. Que es la que hemos visto antes. Y luego ahora, en el caso de que le demos a... aquí está, paneles para conductos Isover. La hemos cubierto con los paneles que hemos visto ya anteriormente aquí. O sea, aquí tenemos toda la información, lo que pasa que aquí podemos superponer tantas disciplinas como queramos. Y esto es un poco, a efectos generales, un poco la demostración paso a paso con esto. Por último, quiero enseñaros un ejemplo que hicimos hace un par de semanas con otro modelador diferente de software que no era nuestro. Entonces, en este caso, vamos a verlo para concluir también. Vale. Aquí lo tenemos. Vale. Vamos a quitar, por ejemplo, la cubierta y los recintos y vamos a ver un poco
este ejemplo, bueno, se ha visto antes en las imágenes de Marisa también, que ha puesto. Y en este ejemplo, por ejemplo, viene de otro software diferente de modelado, en el que venía ya definido lo que es la red de conductos y lo que es la arquitectura. En este caso, volvemos a lo mismo. Si vamos a la gestión de capas, podremos verlo con todo lo que tiene, en este caso, para verlo mejor así. Y pues este es otro ejemplo diferente. Vamos a acercarnos para ver el nivel de detalle. Este es otro ejemplo diferente de otro modelador, que hemos leído toda la información, lo hemos recubierto y volvemos a tener exactamente lo mismo. En este caso esto está calculado por el método alternativo también y aquí tenemos la pérdida, bueno, todo igual. Y bueno, ya la demostración con esto ya, si tenéis alguna duda o lo que sea, o Miguel, si quieres comentar algo, o Sí, Marisa. muy bien. Muchas gracias, Javi, porque has hecho un ejemplo muy, muy extenso y muy completo. Ahora, si queréis, podéis ir haciéndonos las preguntas. Ya han ido apareciendo algunas preguntas en el chat. Voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en el ejemplo, porque muchas veces podemos perdernos entre tantas posibilidades. De todas maneras, está muy bien que lo enseñemos todo, porque así luego podéis acudir a estos vídeos de presentación para utilizarlos como tutoriales para empezar a utilizar la herramienta. Subiremos la presentación a nuestro blog de Beam Server, en el cual siempre subimos todos los vídeos. Os pasaremos enlace para ello. De todas maneras, bueno, Javi, si te parece, vas combinando tú al ritmo que voy haciendo yo el resumen. Claro, sí, sin Hemos problema. empezado con Zip Architecture, en el cual es un programa que hemos visto cómo podemos recibir del arquitecto el modelado geométrico del edificio. Nosotros hemos utilizado nuestra herramienta Zip Architecture, pero como hemos comentado, todas las herramientas modeladoras de edificios que existen en el mercado y que exporten un IFC van a ser compatibles con este sistema. Posteriormente hemos pasado a Zip HVAC.Work, que es el programa que nos permite realizar el diseño y el cálculo de la instalación de conductos de ventilación. Aquí lo que estamos viendo, a pesar de que estemos viendo un modelado tridimensional, es meramente un cálculo de caudales y presiones y una distribución en el espacio de por dónde van a ir cada uno de los conductos y cada uno de los elementos que componen la instalación de climatización, ¿vale? Aquí no estamos haciendo un cálculo específico de los materiales que vamos a utilizar, por lo tanto no estamos seleccionando ni el Climaver, ni un conducto de chapa, ni un recubrimiento de ningún tipo. Estamos simplemente haciendo los requerimientos de proyecto. Estamos haciendo los cálculos necesarios para el proyecto de ventilación. Entonces, aquí hemos visto cómo podemos definir las características básicas de cada uno de los recintos y cómo podemos escoger las características de los conductos, si es un conducto circular, un conducto rectangular, cuáles son los elementos de entrada y de salida, como rejillas, difusores y demás, que los tenemos colocados en la barra superior, y el listado de justificación del cálculo que obtenemos al hacer este diseño y este cálculo, ¿vale? Este programa lo podemos descargar también desde beamserver.center. Sí que es un programa de pago, pero bueno, pues podemos descargarlo y es un pago, como sabéis, en los programas de Zip es un único pago para toda la vida, a menos que queráis actualizar luego posteriormente las nuevas versiones con las nuevas funcionalidades, ¿vale? Una vez tenemos el cálculo y la comprobación realizada con Zip HVAC.Work, que ya os digo, es capaz de recibir el modelado tridimensional de los modeladores que tenemos en Zip o de otros modeladores que existen en el mercado. Hacemos el diseño de una manera muy sencilla, simplemente trazando los conductos, introduciendo los elementos, le damos a calcular y el programa nos va a dimensionar automáticamente las secciones de los conductos y las dimensiones de los elementos en base a los caudales necesarios para cumplir con la normativa. Si hemos colocado una serie de rejillas para toma, ¿no? De rejillas de toma, pues ya nos va a definir cuáles son las características de estos. Claro.
Sí, calcula en función de los dos criterios, del criterio de velocidad máxima y del criterio de pérdida de presión. Para eso tiene implementado un gran motor de cálculo en el que también está incluido pues todo Bernoulli, o sea, bueno, ya habéis visto antes un poco un montón de formulación y potencia de cálculo para sacar toda la red de conductos y que cumpla toda esta red de conducto en función de estos dos criterios. Vale, entonces aquí tenemos el diseño y el cálculo y el cumplimiento de las características del proyecto en cuanto a los conductos de ventilación, ¿vale? Al sistema de ventilación. Una vez que tenemos este diseño realizado en cpage.datwork, lo que hacemos es exportar la información generada por este programa, lo subimos a la carpetita del proyecto y lo que hacemos es abrir el OpenBIM Isover y darle nombre y apellidos a todos los elementos que hemos definido en el cpage.datwork y que Isover tiene, que puede dar cobertura. Por supuesto, pues si hemos definido una rejilla, Isover no fabrica rejillas, fabrica los conductos y entonces tendremos que ir a un programa de rejillas para colocarlo, ¿no? Tenemos los elementos genéricos en cpage.datwork y luego tenemos los programas OpenBIM Systems para poder seleccionar el material que vamos a utilizar y dar cumplimiento en base a las características específicas de estos materiales, pues, por ejemplo, al código técnico para protección contra el fuego o, como hemos estado viendo en esta presentación, el cumplimiento del RITE para los conductos de ventilación en cuanto a condiciones térmicas y demás, ¿vale? Entonces, bueno, OpenBIM Isover, como hemos estado viendo, es una herramienta que es capaz de leer la geometría del edificio y la geometría de los conductos de ventilación previamente realizada. No es un programa que nos permita modelar, sino aportar el material a conductos previamente diseñados. Si hemos utilizado otro programa de modelado para realizar los conductos de ventilación y hemos exportado ese IFC, la herramienta va a ser capaz de leerla también y colocar los recubrimientos sobre estos conductos. No es necesario que sea de programas de CIPE, ¿vale? Si hemos generado estos conductos desde otros programas y exportamos el IFC, OpenBIM Isover va a ser capaz de leerlos y de colocar los materiales. Como punto diferencial respecto a otras herramientas del mercado, la OpenBIM Isover nos va a permitir evaluar el cumplimiento del RITE en base al método simplificado que normalmente se utiliza para instalaciones de menores de 70 kilovatios y mediante el método alternativo, que es obligatorio utilizarlo para instalaciones de mayores de 70 kilovatios, pero que también puede ser utilizado en instalaciones menores. Si queremos utilizar el método alternativo para instalaciones de 30, 40 o 50 kilovatios, también es válido y no va a haber ningún problema para ello, ¿vale? Como salida de resultados, pues siempre en los programas de CIPE tenemos un listado justificativo muy completo que hace referencia a toda la normativa utilizada, toda la formulación que interviene en el cálculo y a los resultados que se obtienen a partir de esta formulación. Por lo tanto, tanto la justificación del cálculo como la medición de los materiales utilizados va a ser una de las salidas de resultados que se obtienen de manera resumida y agrupada con toda la instalación que tenemos en nuestra obra, ¿vale? Entonces, bueno, un poquito esto es el resumen de lo que hemos estado viendo. Javi lo ha enseñado en profundidad, así en 3 minutos hemos hecho un resumen. Ahora lo que vamos a pasar es a ir respondiendo a las preguntas que han ido apareciendo en el chat mientras hacíamos este resumen y también durante la presentación. Entonces, algunas son preguntas referentes al manejo del programa, otras preguntas son referentes al material de Isover. Entonces, las que nos competan a nosotros las contestamos nosotros y si no, pues Marisa dará solución a vuestras preguntas, ¿vale? Bueno, pues aunque ya ha contestado Marisa por privado a Antonio Baroja, nos preguntaba Antonio si hay alguna tabla de equivalencias de tamaños Climstar y Chapa para realizar el dimensionado de las embocaduras cuando estamos haciendo los conductos cuando estamos uniendo los conductos sobre los equipos. Marisa. Sí, sobre esa parte le he respondido por privado para que me envíe la obra en concreto para ver si le podemos dar esa asistencia técnica, pero no tenemos esa tabla como tal. Lo que sí que tenemos es en nuestro manual de montaje
las indicaciones de cómo debe hacerse ese tipo de embocaduras a nivel de instalación, mediante la utilización de marcos perimetrales y de perfil H. Entonces, claro, es un tema técnico de instalación, entonces por eso le he respondido para que contacte con nosotros y nos pueda proporcionar alguna foto y demás y le podamos dar el soporte técnico específico en ese caso en concreto. Es un tema más bien de instalación, de cómo proceder para realizar esa unión con la embocadura. En el próximo seminario realizaremos algún ejemplo de cómo realizar una instalación combinada de equipos de climatización y conductos de ventilación, en los cuales haremos el tratamiento también de las embocaduras y quizá pueda ser uno de los temas que nos anotamos para poder explicar en los próximos seminarios, ¿vale? Bueno, nos pregunta Guillermo Pertierra si es posible trabajar directamente con conductos autoportantes Climaver en Zip HVAC ductwork o siempre hay que hacerlo con chapa galvanizada. Realmente en Zip HVAC ductwork no estamos seleccionando el tipo de conducto que vamos a utilizar. No, sí que puede, Miguel. Bueno, sí. Ahora en la versión esta sí que lo seleccionas, ¿no? Vale. Pero aquí puedes tener esto o puedes definir uno nuevo, que en este caso, pues, conducto autoportante, en el que tú pones el factor de rugosidad que tiene, la relación máxima admisible y tú puedes seleccionar pues que sea solo rectangulares, triangulares o ambas y poner las dimensiones de cada uno de estos. Entonces, tú cambias... Realmente no estamos haciendo, a lo que iba es que no estamos haciendo la selección de Climaver, sino que estamos haciendo un cálculo genérico con las características que nosotros incorporemos a nuestro conducto, ¿vale? Exacto, o sea, con la rugosidad diferente. Con marcas todavía. No, aquí no estamos trabajando con fabricante, no. Pero sí que puede cambiar la rugosidad para el cálculo, eso sí que lo puede hacer. Y crear lo que son las dimensiones, por ejemplo, en este PVC, pues PVC tiene dimensiones diferentes, por ejemplo, y la relación de aspecto máximo admisible diferente y el factor de rugosidad diferente. Pues en este caso sí que puede crear una nueva, si quisiera. Entonces ahí, bueno, tú le puedes poner el nombre que quieras, pero en realidad lo que hacemos son cálculos genéricos. No estamos trabajando directamente con el material de... No, exacto, efectivamente, pero sí que puede cambiar la rugosidad y eso para, bueno, porque dice, oye, pues este material tiene una rugosidad diferente para luego posteriormente calcularlo con eso y ponerle el nombre que quiera. Vale, Julio Montero nos pregunta si se puede dimensionar directamente con el programa de Isover. Realmente el programa de Isover lo que hace es leer el trazado realizado previamente en otra herramienta de modelado y aportar el material. Sí que estamos haciendo una comprobación de si el material que se está utilizando es correcto o no. Si estamos utilizando un material de interior para exterior, pues las condiciones del RITE nos van a indicar que no es el material más adecuado. Por lo tanto, nos tendremos que seleccionar el material que corresponda. Entonces, bueno, respecto al diseño de la instalación, el diseño de la instalación en la versión actual del programa no la permite, tenemos que leerla previamente y realizarlo con un programa previo, ¿vale? Pero sí que luego lo que es la selección del material, sí que el programa te asiste a seleccionarlo correctamente en base al cumplimiento de la normativa, ¿vale? Nos pregunta Enrique Ramiro si es posible calcular la ventilación de un garaje. Por supuesto, Zip HVAC ductwork está preparado para realizar el diseño de una instalación de un garaje. Aquí hemos hecho un ejemplo de un edificio de 2 plantas, pero bueno, en la instalación de un garaje totalmente compatible con los sistemas de impulsión y demás, está preparado para realizar, ¿vale? Igualmente, luego, cuando realizamos la exportación de este trazado, de este cálculo, podemos utilizar los productos de Isover para complementar el proyecto. Al final tendrá que definir aquí la ventilación que se necesita para el garaje y todo eso y los requerimientos que se necesiten o calcularlos en Zip Term Loads en el caso que se requiera algo de esto y luego posteriormente, una vez tenga los requerimientos, pues ya se puede ir a Isover también y recubrir lo que son los conductos para esa ventilación con las exigencias y calculando las exigencias requeridas. Nos pregunta Enrique también si es posible obtener un listado resumido de medición en lugar de hacerlo tramo a tramo. Supongo que la pregunta habrá sido antes de que Javi enseñara que efectivamente tenemos el listado de medición
completo y al final recogemos toda la información de cada uno de los conductos y la listamos en un mismo documento, ¿vale? Nos pregunta Antonio Baroja de nuevo si es posible importar conductos con aislamientos ya modelados en otro software y realizar solo la justificación. La realidad es que cuando realizas el modelado en otro software, lo que exportas es la geometría de ese conducto y no viaja a través del IFC el producto seleccionado. Pero bueno, esto no es ningún problema porque al final lo que nos interesa es la geometría de este conducto. Lo que haríamos sería, desde ese otro software en el cual ya se ha realizado el modelado, realizamos una exportación en IFC, importamos en OpenBIM Isover y a efectos del usuario va a ser lo mismo, porque ya esos conductos importados van a estar recubiertos con el material adecuado y, por supuesto, podremos hacer esa justificación partiendo de otro software de modelado. Exacto, pero del otro software de modelado solo leeremos el conducto. Exacto, eso es. Xavier Carol nos pregunta, Javi, ¿cómo se puede introducir una compuerta cortafuegos? Bueno, tenemos ahí el elemento, enséñalo. Vale, a ver, vamos a verlo. Mira, pues en primer lugar, para introducirlo tienes que trabajar un poco más o menos cómo lo quieres hacer. En mi caso, por ejemplo, yo siempre que voy a introducir algo en un conducto ya, por ejemplo, vertical o lo que sea, pues me voy al 3D. Desactivo las capas que me impiden ver. Por ejemplo, bueno, o podría en una planta hacer así, ¿vale? Yo creo que vamos a verlo mejor así, ¿vale? Y vamos a introducirla aquí, en este tramo, la compuerta cortafuegos. Entonces, en este caso, la compuerta cortafuegos, la tendremos aquí. Aquí tenemos un asistente de modelado. Y en este caso, como os dais cuenta, ya está cogiendo, si me acerco a cualquier tramo, coge ya directamente lo que es el conducto. Entonces, en este caso, pues aquí clicaría y ya la tendría metida la compuerta cortafuegos. Vale, este elemento lo que nos permite es diferenciar en aquellos puntos en los cuales se produce un cambio de sectorización de incendios y entonces colocamos una compuerta cortafuegos para permitir que no se propague el incendio, ¿vale? Entonces, la introducción es muy sencilla, es a través del receptor, del botoncito de introducir compuerta cortafuegos, pinchamos encima del conducto y ya está, ¿vale? Pedro Vicente Vigara nos pregunta si hay tutoriales desde cero para ver paso a paso un proyecto. Estamos realizando una campaña de formación. Javi está implicado en este proyecto, en el cual estamos subiendo una serie de vídeos cortitos, videotutoriales que nos van a permitir saber cómo modelar una instalación de climatización desde cero, de ventilación, perdón, desde cero, y luego habrá un vídeo también. De climatización. Sí, de climatización y ventilación, y que nos permita luego realizar también uno de los vídeos será para introducirle o para completar la instalación con los productos de... Miguel, perdona que te corte. Aquí tenéis, por ejemplo, en YouTube, si os venís aquí, Zip Architecture, tenéis aquí ya 25 vídeos mini tutoriales, ¿vale? De cómo hacer los diferentes pasos en Architecture para modelar. Esto mismo se va a subir posteriormente, y como bien ha dicho Miguel, yo estoy trabajando en esto también, de HVAC Dashboard. Ya estamos en proceso de subir un tutorial de esto y seguimos en proceso de subir tantos tutoriales para poder saber manejar todas las herramientas que tenemos. También tenéis un vídeo de ZIP de OpenBIM Isover, también lo tenéis en YouTube, bueno, que es el que estaba en la página web de apuntarse, que eso es una pequeña quick view, que donde se pueden ver también los pequeños, sin ser tutorial se puede ver todos los pasos que hace, etcétera, etcétera. Entonces, toda la documentación, estamos intentando tener toda la documentación en YouTube abierta a todo el mundo, accesible a todo el mundo y que sea para que sea fácil de aprender a manejar mediante pequeños vídeos. Muy bien, pues entonces próximamente vais a tener subidos en nuestro canal de YouTube videotutoriales de esta parte, que bueno, pero próximamente me refiero a seguramente en este mismo mes de junio ya tendremos cosas publicadas, ¿vale? Sí, seguramente sí.
Nos pregunta Juan Jesús Díaz si tenemos un equipo de 100 kilovatios y la distribución de conducto la dividimos en dos de 50 kilovatios, ¿se usaría el método simplificado? Aquí la verdad es que estamos en el límite de la normativa, ¿vale? La verdad es que yo, cuando la normativa te permite trabajar con redes, o sea, con instalaciones de menores de 70 kilovatios también con el método alternativo, la verdad es que yo no me la jugaría y me lo calcularía todo con el método alternativo porque no hay ningún problema. Aquí al final lo que estamos haciendo es dividir una instalación que parte de un equipo de 100 kilovatios en dos instalaciones, pero bueno, esas dos instalaciones están conectadas al mismo equipo. Ya es el criterio de la OCA, de si te lo pasa o no. Pero bueno, no sé, es un poco el criterio del proyectista. Nosotros lo que os podemos decir es que la herramienta permite realizar el cálculo de esas dos instalaciones divididas, de esas dos redes de conductos de ventilación de menos de 70 kilovatios con el método alternativo. Por lo tanto, no hay ningún problema a la hora de realizar el cálculo con este método, ¿vale? Vale, nos preguntan también que cómo se introducen las rejillas, ya lo hemos visto en el Ductwork. El precio de CPH Back Ductwork se puede ver desde la Store. La verdad es que no me acuerdo si eran 580 o algo así, en ese orden de magnitud. Lo podéis comprobar en la Store de Beam Server Center. Nos preguntan de nuevo por las rejillas y los difusores. Los elementos que no fabrica Isover no están accesibles para poder ser introducidos desde el programa. No, aquí lo pueden ver porque al final, como vienen de HVAC Ductwork, pues nada, tú puedes activar o desactivar la visibilidad de las capas que tú quieras, no dejan de ser capas. Pero aquí realmente no interfieren, simplemente se muestran, es una cosa visual que se muestra y ya está. Vale. Bueno, nos pregunta Enrique Ramiro cuándo será el próximo seminario de ventilación y climatización. La verdad es que no tenemos establecida la fecha todavía, pero bueno, una vez solemos, viendo las necesidades después de cada seminario, volvemos a establecer las fechas para el nuevo. Tenemos previsto realizar uno antes de las vacaciones de verano y luego ya posteriormente en el nuevo curso lectivo para septiembre continuar con las formaciones, pero seguramente antes del verano ya tengamos un nuevo seminario. Estad atentos al correo porque, como sabéis, siempre lo distribuimos, hacemos una difusión vía mail de los seminarios que vamos haciendo. Podéis estar atentos también a la web de CIP, en la cual ponemos en nuestro apartado de encuentros los seminarios que están previstos. Y bueno, como ya estáis, como estáis interesados en este tipo de seminarios, pues os llegará el mail, ¿vale? Bueno, Alejandro Casanova nos pregunta de nuevo por las mediciones en el cual no se muestran las longitudes de los tramos, ¿vale? O sea, quizá aquí lo que nos está diciendo es un listado en el cual en el listado de materiales se recojan cada uno de los elementos que componen la instalación. Pero bueno, tenemos ambos documentos. Por un lado tenemos el de justificación, en el cual sí que salen en el cuadro de comprobaciones. Sí que tenemos la tablita resumen de cada uno de los tramos con los cálculos y las pérdidas de potencia, ¿vale? Ahí los tenemos. Con las pérdidas producidas. Aquí sí que nos faltarían a lo mejor las longitudes, podríamos introducirlo como un campo para la próxima versión. Creo que podría ser productivo. Bueno, al final la longitud la tienes, si te vienes aquí, por ejemplo, sí que tienes la longitud de sí, cada pero uno de ellos. recogerlo en ese listado yo creo que puede ser una evolución que podemos hacer, que puede ser interesante, la aportación que nos hace Alejandro. Y sí que tenemos las pérdidas de cada tramo. Y luego en la medición lo que tenemos, en el listado de medición, efectivamente lo que tenemos es el total, ¿vale? Ahí tenemos el total de material. Digamos que el cuadro de materiales se emplea más bien para hacer el pedido, para tener en cuenta cuántos metros cuadrados ¿Cuánto se necesita? Que se necesita, ¿vale?
Vale, pues bueno, más o menos esas son todas las preguntas que hemos ido recibiendo. Como sabéis, estamos abiertos, tenemos nuestro departamento de soporte en CIPE para contestar las preguntas que tengáis. Tanto Marisa como Javi como yo estamos también abiertos a que nos contactéis si necesitáis cualquier cosa, igual que se ha puesto de su disposición Marisa para contestar a la duda de las embocaduras. Estaremos juntos en próximos seminarios, por lo tanto, os animo a que descarguéis la herramienta, a que comencéis a utilizarla, veréis las ventajas que vamos a tener. Y nada, agradeceros a todos vuestro tiempo y particularmente agradecerte, Marisa, tu participación en el seminario. Es muy importante para nosotros contar con fabricantes en estas presentaciones para que se pueda explicar de primera mano cuáles son las soluciones que se pueden utilizar en la vida real. Así que nada, Marisa, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros también y a todo el equipo de CIPE que ha permitido desarrollar esta herramienta, Miguel. Y nada, pues por nosotros aquí terminamos el seminario. Ya os digo, nos vemos en el próximo. Os animo a que estéis atentos para la convocatoria y seguimos trabajando para optimizar vuestros proyectos y daros solución a vuestro trabajo, ¿vale? Un saludo a todos.